antes de la pandemia, no puedo precisarle exactamente cuándo, fui a dar una charla, merced a un amigo, un gran plástico argentino, Cuello, Guillermo Cuello, en el UNA, ¿verdad? Esa universidad tan prestigiosa, ese gran semillero de artistas. Y bueno, durante la charla, después de mi introducción, o en tal caso de mi historia de vida, conté mi historia de vida tal cual era y es, eh, me presté a preguntas. Y hubo un alguien, un ángel, que es la que está ahora aquí, que la vi más interesada que el resto. Ella hizo preguntas, ella significa que estuvo muy atenta a eso y desde entonces mantenemos un vínculo que efectivamente, tal cual me decía ella ahora antes de empezar frente a las cámaras, no se dio que tuviéramos un encuentro, una charla para televisión de modo personal, porque en plena pandemia hicimos alguna nota, pero vía Skype, porque no podíamos salir de casa. El tránsito de Valeria Cerrulla, que de ella estoy hablando, es, a ver si después ella me puede corregir, porque como siempre mi invitado es el protagonista, es el discurrir, su discurso plástico transcurre por la conjunción, la síntesis, si usted quiere, entre la plástica, propiamente dicho, el hecho artístico y la naturaleza. Son en su paleta, entiendo yo como espectador, está muy presente el patrón que guía la conducción de su discurrir, de su discurso artístico, es la naturaleza. Pero mejor que se lo preguntemos a ella. Valeria, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta charla. Hola, muchas gracias Nolo. Es un placer estar acá, como siempre, un honor estar aquí presente. Eh, Agradezco mucho y cuento un poco. Por Estoy favor. trabajando una serie que se llama Metamorfosis. Justamente es la metamorfosis entre ser humano y reino vegetal, porque hay una idea de integración al ambiente. O sea, hay una concepción de querer generar conciencia ambientalista, de respeto a la naturaleza, o mejor dicho, al ambiente como un todo, porque sería la naturaleza más el ser humano, ¿no? Eso tiene por detrás, hay un desarrollo que es expresivo, que es social, que es una forma política, no de forma partidaria, sino una Obviamente. postura de políticas a tener en cuenta, ¿no? Justamente para respetar este ambiente. Bueno, básicamente es eso y generar conciencia es mi objetivo. Las obras las empecé un tiempo antes de conocerte, fueron pasando por diferentes periodos, o sea, dentro de Metamorfosis hay diferentes partes que se pueden, subseries, que se pueden de alguna forma categorizar con cuando vos, la primera parte son acuarelas, es más etéreo, más juega con lo onírico. Luego estuve utilizando tiza pastel y el último tiempo estuve usando acrílico. ¿Por qué? Por esa densidad, por la sensualidad que se le puede brindar gracias al acrílico y a veces ayudada con otros elementos, modeling, eso, como para darle un poquito más de cuerpo. Y también las formas de representar fueron cambiando. Al principio era una figura sola, luego fueron diferentes, en una composición con diferentes figuras. Luego, en general, las últimas son de dos, tres a lo sumo, porque hubo un par que estuve haciendo a la par. Hubo un par, no, hubo tres que se diferencian un poco porque fueron plena pandemia y son un formato más chico y es una paleta más baja, o sea, con menos, los colores son más oscuros, que fueron a la par de otras que eran grandes y que ya las había empezado. Entonces estuve trabajándolo a la par y por eso dije lo de que en general las últimas eran
2 las figuras, pero hubo algunas con las que jugué con más, eran más figurinas, más pequeñas. Bueno, es también ir probando, ¿no? El Metamorfosis está también en su proceso de metamorfosis. Y esto es parte de mi tesis, de la licenciatura en artes en la UNA, donde gracias a la institución conocí. Gracias no hay reclamos, ¿eh? No hay reclamos. Ahora te jorobás. Bueno, justamente el maestro Guillermo Cuello, yo hice las prácticas, los talleres del nivel 1 al 3 con él y su cátedra, que son gente maravillosa, y luego continué las proyectuales con el maestro Florio, genio total, Ana Cortés, Claudio Villarreal, bueno, Perla Badger en los principios, y María Laura Couto. Doménico es uno de esos tipos, me gusta decir a mí, que uno lo robaría, se lo llevaría a casa y no lo devolvería nunca. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Decime, Vale, esta es una pregunta caprichosa, si las hay. En ese tránsito, en esa ambición tuya de la conservación del ambiente, de darle visibilidad a la naturaleza en tu obra y por ende darnos, ¿cómo decir?, la provocación de la conciencia, ¿verdad? ¿Qué dirías vos? Esto, reitero, es caprichoso, tomalo, dejalo. ¿En qué etapa estamos? Por cierto, nunca los hombres, digo los hombres como genérico, ser humano, nunca vamos a llegar, felizmente. Siempre estamos en procura de, ¿verdad? Pero ¿cómo estamos en esto de concientizar sobre la madre tierra, sobre la naturaleza en general? ¿Qué dirías vos? Mira, fui viendo, Acerca no me quedé solamente en lo plástico, sino que también me quise ir formando en cuestiones. Hice el año pasado una diplomatura en educación y comunicación ambiental para estar un poco más en tema. Hay diferentes corrientes en las que se busca justamente proteger el ambiente. Hay muchos artistas plásticos que están accionando por ese lado. No es de ahora, si nos vamos en el tiempo, vamos a encontrar ejemplos. Desde diferentes ámbitos de las artes, no solo desde las artes plásticas propiamente dichas. O sea, a ver, vos pensá que incluso hoy las empresas, si no tienen una parte de responsabilidad social empresaria, y, a ver, entre elegir A y B, pero bueno, por supuesto hay que no le partes que no les son importan. indiferentes. Exactamente, por supuesto que las hay y conviven. Ajá. Y otra pregunta súper caprichosa. Si tuvieras que elegir, ¿tenés referentes? Decir, bueno, yo adscribo a la línea de tales artistas que de algún modo me inspiran. Sí. ¿Se puede citar a alguien? Sí. Desde lo plástico, en los inicios te puedo decir con acuarela, Armando Reverón, un pintor con mucha luz. Luego puedo decirte Turner, que me fascina totalmente. Después, bueno, varias surrealistas, muchas mujeres. Y de acá te puedo decir Vito Campanella, Mildred Barton, pero hay más, me estoy olvidando unos cuantos. Y uso como disparadores no solamente referentes de la plástica, sino también puede ser que algún tenga influencias desde la poesía, fotografía, o sea, son diferentes las fuentes que me nutren. Un texto, algo que leí. ¿Alguna música, tal vez? Por supuesto. Claro. Sí, claro. Contame la experiencia que hicieron, terminó ya, en Cultura Viva. Bien. ¿Cuál fue la conjunción ahí? Es todo un evento que se llama Pintar, que una primera fase es virtual. Expusimos alrededor de 300 y pico de personas de forma virtual. Eran más o menos 11 por día. Luego, bueno, de toda esa gente hubo una selección, porque no entran en ningún lugar físico. Claro.
estuvimos en Cultura Viva, los seleccionados. Fueron 3 días a full. El viernes se hizo un evento que se llama Atril Vacío. Bueno, como te comentaba que tenías una parte virtual que expusimos alrededor de 350 personas. Posteriormente pasamos a la parte presencial y ahí tuvo que haber una selección porque no entran, lógicamente. Eran alrededor de 120, 130 y pico personas, expositores. Como el evento fue de 3 días, a full fue, el viernes se hizo el evento que se llamó Atril Vacío, que justamente se lo llenó de arte. Y entonces los artistas que no estaban exponiendo en la galería venían y contaban de su obra. Excelente, fue una experiencia maravillosa y muy inclusiva, porque una de las cosas que tienen los concursos es eso, que quedan gente afuera y eran obras maravillosas. El sábado fue la premiación y el domingo se hizo una visita guiada por las obras que estaban expuestas y algunos artistas hemos podido contar un poco de por qué elegimos esa obra para este 11º Pintar que se llamó Representarte. Era una obra que nos representara. Yo, por supuesto, presenté una obra de la serie Metamorfosis, una que es casi entre el medio, una bisagra, porque fue la primera que hice en acrílico, pero fundamentalmente que se diferenciaba de las otras, es primero que le había gustado mucho a la gente, porque ya había estado expuesta, una de las favoritas, pero fundamentalmente porque había un abrazo. ¿Y qué pasaría si hubiera más abrazos en el mundo, no? Estaríamos diferentes. Ya lo creo. ¿Me equivoco, Vale, si digo que de algún modo seguís trabajando cerca en gestos comunes con Domingo Florio? Sí. No me equivoco entonces. No te equivocaste y de hecho es mi director de tesis. Sí. Y luego trabajas mucho en el oeste porque es donde vivís, claro, Exacto, ¿no? exacto. El año pasado tuve una muestra individual en la galería del Centro Cultural de Ituzaingó y ahí, bueno, estuvo expuesta más o menos un mes. Justamente estaba todo el recorrido y contaba esto, ¿no? Las diferentes fases. Fue una experiencia muy rica. Hice varias visitas guiadas, o sea, no solamente fue la inauguración, sino que después se complementó con diferentes visitas y la verdad que fue una experiencia muy, muy linda. Y bueno, y después también estuve en otros eventos. Allá había expuesto en la galería cuando fue un aniversario de Ituzaingó el año anterior y también expuse en una escuela en el instituto que había diferentes editoriales. Entonces era un evento de poesía y de literatura en general y de artes plásticas. Que lo tomás como un complemento de la obra pictórica, ¿entendés que concurren como para completar? ¿Cómo dirías? Que yo no sé hasta qué punto... Por favor, sentite libre, ¿eh? Yo no sé hasta qué punto es tan marcado esto es esto. Sí, tenemos que entiendo. categorizar porque, bueno, de alguna forma nos tenemos claro. que manejar. Pero, a ver, por ejemplo, yo mencioné que entre mis referentes había poesía. Bueno, hay un poema de Miguel Grinberg que ha sido un disparador justamente con toda esta tendencia ambientalista, de seguir cuestiones ecologistas. Bueno, por eso digo que es como un todo. De hecho, entre mis referentes también creo que mencioné algo de fotografía. Sí. Fotografía dentro de una película. O sea, la serie Poldark, que tiene unos nocturnos espectaculares, súper recomendable. Y si te fijas, parte de mi paleta se parece. La parte de la paleta más intermedia, porque las últimas, si bien es una paleta un poco baja, hay más contraste. Hay un proceso en todo ese tiempo, porque aparte llevo años y en el medio te van pasando cosas. Por supuesto. Somos como seres humanos. Casi, ¿no? Vale, contame ahora, porque soy un curioso bárbaro, terminó lo de Cultura Viva, ¿en qué estamos? Bueno, posiblemente participe en el otro Pintar. Después estoy... Que pudiera, perdón que te interrumpa, que pudiera ocurrir ¿cuándo el otro Pintar?
ya estamos hablando de más bien principio del año que viene. Ok, siga adelante. Aparte también tiene que ver mucho cuando, a ver, yo no participo tanto en tantos lugares. Participo, me muevo, me vas a ver que me estoy moviendo todo el tiempo, pero no es un ritmo tan frenético en el sentido de que así como a los artistas los eligen para exponer, yo también elijo qué lugares, en qué propuestas me sumo, porque tiene que estar en línea también con lo mío. O sea, hay otro tipo de expresiones artísticas que no tienen mucho que ver conmigo y bueno, entonces, La deja pasar. Es que es lógico. Yo, por ejemplo, no voy a llevar lo mío a un lugar que no estoy diciendo que sea mejor o peor, simplemente diferente. O sea, no hay una apreciación por ese lado. Claro. Por un lado eso, por otro lado, si hay una consigna general en la que tenga vínculo, porque a lo mejor está recopado, buenísimo lo que ves, pero no es. Entonces, no se acorde a tu discurso. Exacto. Claro, porque si no sería caótico, por cierto, tal cual, ¿no? Tal cual, porque aparte vos te perdés en el camino. A ver, yo hago otras cosas, sí, independientemente de la parte de metamorfosis. De hecho, tuve encargos que yo no subí ni mostré nada y no tenían nada que ver porque eran más hiperrealistas. Y si vos ves mi trabajo es más mancha. Está bien, es una forma de también ejercitar, como un ejercicio lo tomo, aparte de ¿no? Pequeño detalle. Bueno. Y a su vez también he tomado otras temáticas que son, llamémosle, amigas de lo ambiental, porque en realidad lo ambiental se vincula con todo, porque se vincula con nosotros como seres humanos. O sea, por eso dije el ambiente no es solamente la naturaleza, sino nosotros integrados. Entonces, por ejemplo, lo que pasa es que hay cosas que todavía no las puedo mencionar porque no sé si dentro de las convocatorias quedan o no. Claro. Eso ya no depende de mí, pero sí estuve postulándome a diferentes convocatorias. Me interesan algunas temáticas que tienen que ver con salud, con género y bueno, de hecho he participado. Lo que pasa es que por ahí ahora no lo muestro tanto. Está claro. Bueno, Vale, te voy a despedir por hoy, solo por hoy. No me vas a poder apartar de tu vida, soy como el tábano, ¿has visto? Un encanto haberte reencontrado personalmente, nunca dejamos el vínculo y pretendo que nunca lo dejemos, para mi felicidad. Gracias por haber aceptado la charla, hasta todo momento. Mis brazos siempre te van a estar esperando. Ay, qué grande, gracias, Nolo, gracias por todo este espacio. Gracias.